Compañero José Molina. Entonces, Joaco, háblanos un poco de quién es José Molina. Gracias, buenas tardes. Desearle muchos éxitos a todos. Voy a felicitarlos nuevamente en el Día del Maestro. Queremos informarles que el día lunes, el día de mañana tenemos la inauguración de un torneo virtual de softball que organiza la federación. Por esta misma plataforma vamos a hacer la inauguración y por Facebook se va a hacer el torneo. Espero que nos acompañen con sus votos de sus diferentes departamentos y equipos. El compañero José Molina es profesional en publicidad y mercadeo. Hizo un certificado de trainer personal en la Academia Nacional de Medicina del Deporte en Nueva Jersey, en Estados Unidos, se llama la NAS. También hizo un certificado para entrenamiento con adultos, tecnólogo en entrenamiento deportivo. Como deportista fue de Selección Antioquia desde el año 79 al 92, en las diferentes categorías, preselección Colombia en el Mundial de Holanda. Jugó profesional con el equipo ranchero de Montería, jugó semiprofesional con el equipo Malta Leona. En softball, Selección Antioquia desde el año 1989, categorías mayores. Fue preselección Colombia Panamericano Venezuela y preselección Colombia para Centroamericano. Bienvenido, José Alonso Molina, y gracias nuevamente y agradecerte por su charla. Bueno, muchas gracias para todos. Richard, ¿cómo hago para compartir? Ahí está. Listo, bueno, muchas gracias para todos. De antemano quería también darles un feliz Día del Maestro a todos, felicitarlos porque realmente nosotros somos maestros y somos personas que influenciamos a los demás y sobre todo a los niños. Bueno, un agradecimiento a Richard, a Joaco, a Cavadía por esta invitación, a la Universidad de Antioquia, a la Federación de Softball, Federación Colombiana de Softball, la Linder Envigado y a la Liga de Softball que encabeza Joaco. Bueno, voy a darles una pequeña reseña histórica de lo que vamos a hablar hoy y muy curioso que hoy fuera a hablar yo precisamente de este tema que hoy es el Día del Maestro. Resulta que estas estrategias y habilidades mentales empiezan desde los 70 más o menos en Europa, en la zona de la Unión Soviética, en la Alemania Oriental. Ellos ya venían trabajando este sistema, imagínense, hace cuántos años. En Estados Unidos realmente no tengo la historia cuándo empieza este sistema, pero a través de un profesor de un high school, más o menos en 1985, le gustaba visitar los juegos de los jugadores de high school y de junior college, y resulta que allá se encuentra con alguien y empiezan a hablar de béisbol y esta persona lo invita a campos de entrenamiento de Oakland. Resulta que esta persona fue o tenía especializaciones en comunicación y empiezan a hablar y lo contratan. Más adelante, en el 82, Scott Boras, que es el que crea la agencia más grande de los jugadores más costosos que hay ahora en el béisbol en Estados Unidos, lo contrata. Y a partir de más o menos del 85, 86, empieza a trabajar con él en esa agencia. Bueno, esa agencia, la Scott Boras Agency, tiene más o menos 175 jugadores. Bueno, pero no siendo más, hagámosle al tema. Este tema básicamente, aunque tiene otro nombre, la invitación, son estrategias para desarrollar las habilidades mentales que son necesarias para el mejor rendimiento, ¿cierto? Sobre todo a todos los niveles de nuestro juego, sea softball o sea béisbol. Aquí vamos a hacer un poco de referencia y yo quiero decirles algo. No es que yo tenga la clave para el mejor rendimiento deportivo, no. Sería irrespetuoso de mi parte porque realmente la clave la tenemos todos,
¿cierto? Todos tenemos una porción de la verdad. Y es muy bueno, más que yo contarles algo acá, es más bien una invitación a que empecemos a ver nuestro deporte de otra forma y con otro sistema, porque si en otras partes está dando resultado, en nosotros también puede dar resultado, ¿cierto? Entonces, inicialmente, esto tiene que ver con el entrenador, porque el líder entrenador. Recuerden que hay líderes positivos y negativos, y la diferencia de uno negativo o uno positivo es hacer que el rendimiento deportivo de sus deportistas sea eficiente. Ahora bien, ¿cuál es realmente, qué es lo que pasa acá con nuestros deportistas? La autoconfianza. ¿Qué tienen que hacer los entrenadores o cuál es la invitación? Que nosotros empecemos a generar autoconfianza en nuestros deportistas. ¿Por qué? Porque es el punto clave, desde mi punto de vista, después de analizar durante tanto tiempo todas estas teorías, realmente yo he llegado como a esta conclusión, y la autoconfianza es uno de los estandartes, uno de los pilares más importantes en el rendimiento deportivo, ¿cierto? Ahora, ¿qué hay que hacer? Primero que todo, hay que tener unas perspectivas de metas reales, ¿cierto? Tienen que ser metas reales y alcanzables. ¿Por qué? Porque eso genera confianza y optimismo, ¿cierto? El hecho de que esas metas sean alcanzables producen ese optimismo. Las metas que no son alcanzables producen frustración y pérdida de la motivación. Entonces nosotros como entrenadores, cuando planifiquemos, tenemos que tener muy claro que las metas que tengamos tanto como equipo y cada uno individualmente, a cada uno de los deportistas, deben ser realistas. No tener unas falsas ilusiones. ¿Por qué? Porque eso a largo plazo va a generar una baja de autoestima, ¿cierto? Y una pérdida de confianza. Aquí hay una cosa que se llama indefensión aprendida y lo vamos a ver más adelante. Este tema yo lo pongo muy claro, yo como entrenador personal, lo pongo muy claro de la siguiente forma. Cuando alguien se me acerca a decirme que quiere bajar 50 kilos, que pesa 200 y quiere bajar 50 kilos en 2 meses, yo no le puedo decir que sí, porque eso no es una meta realista, ¿cierto? Yo más bien lo que tengo que hacer y es decirle, muchacho o señora o cualquier que sea, le propongo bajar en 2 meses 10 kilos o 15 kilos, es algo más real. ¿Por qué? Porque si esa persona, yo le digo que si baja 50 kilos en 2 meses y no los baja, ¿qué va a pasar? Va a perder su autoestima, va a perder confianza en sí mismo, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice? El sistema no sirve y el entrenador no sirve. Entonces, lo mismo a nosotros como entrenadores de béisbol y de softball nos pasa lo mismo. Nosotros tenemos que ser realistas, realistas en nuestras metas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esas creencias hacen que el optimismo nos permita lograrlas, ¿cierto? La autoconfianza realmente es el motor de toda motivación. Si tú no tienes una autoconfianza buena, no vas a estar motivado. Entonces es muy importante nosotros como educadores, hoy que es el Día del Maestro, cómo vamos a motivar y cómo vamos a hacer o a generar autoconfianza en nuestros deportistas. Importante, si tú confías en ti y tú confías en tus deportistas, ellos van a confiar en sí mismos y ellos van a confiar que van a lograr sus metas. Ahora bien, este tema está enfocado obviamente al deporte, pero esto lo puedes aplicar a tu vida diaria, como trabajador, como quieras. Porque todo funciona o todo anda o el motor de todo es la autoconfianza, el optimismo, ¿cierto? Entonces, importantísimo, autoconfianza. Inclusive la autoconfianza hace que muchos de los deportistas no se lesionen, porque son tan confiados de sí mismos que pueden hacer algo que probablemente evitan muy fácil las lesiones. Bueno, ¿qué hay que hacer? Primero que todo, hay que equilibrar la ansiedad y el estrés.
sobre todo durante la competencia, que es donde realmente ocurre esta situación, ¿cierto? Ustedes se preguntarán, yo toda la vida me pregunté, ¿cómo es posible que jugadores tan buenos, con tantas habilidades, no triunfen, no lleguen lejos? O sea, jugadores que tienen todos los elementos, pongamos en el caso de béisbol, de llegar a grandes ligas y cuando softball tenga softball profesional más asequible. O sea, ¿cómo o por qué no llegan esos jugadores? ¿Cierto? Sabiendo que tienen todas las habilidades. Entonces, primero que todo, tenemos miedo o nuestros jugadores tienen miedo al fracaso, ¿cierto? Eso es una cosa importante. Y nosotros en el deporte tenemos que tener muy claro que se gana y se pierde. Ahora bien, softball y béisbol, ¿qué pasa? Una persona que fracasa el 70% es bueno. Quiere decir que batea 300 de promedio, ¿cierto? Entonces, mire que nuestros deportes son deportes que tienen mucho alto índice de fracaso. Les voy a decir algo que parece muy raro y muy curioso, y podría decir, ¿por qué no enseñamos a nuestros deportistas a fracasar? Pero sería más bien al revés. ¿Por qué no le enseñamos a nuestros deportistas a superar el fracaso? Porque es que nosotros fracasamos, nuestro deporte fracasa muy a menudo. Es un deporte de fracaso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Generarles estrés y mucha ansiedad en los entrenamientos, ¿cierto? Como si fuera parecido en la competencia. Ruby, yo tuve la oportunidad de escuchar la charla de Ruby y totalmente de acuerdo, y ella lo contaba, que ponía el 3 y 2, bases llenas, último out, y con 2 out y bate y el otro tire, ¿cierto? Entonces, generarles ese estrés y esa ansiedad para que cuando lleguen a la competencia la puedan dominar. Ahora bien, ¿quién manda dentro de nosotros? ¿Cierto? Es importante. Esto se llama modulación emocional. En nuestro cerebro hay una amígdala, realmente no tiene un nombre ahora, simplemente le dicen amígdala, que es la que controla esto, ¿cierto? Entonces, ¿a ti te controlan las emociones? Es una pregunta. ¿O a nuestros deportistas controlan las emociones? Entonces, ¿qué hay que hacer? El cerebro hay que programarlo para que controle las emociones, porque eso es una escala descendente. Lo que tú piensas, lo sientes, y lo que sientes, lo haces, ¿cierto? Entonces, si tu cerebro no está controlando tus emociones, tu cuerpo no funciona. ¿Por qué? Porque el cuerpo es un autómata, ¿cierto? Entonces es importante. Hay que enseñarles a los muchachos y nosotros mismos como entrenadores a enfrentar nuestros propios temores y nuestras fallas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso nos va a preparar, eso nos va a entrenar al determinado momento. O sea, el fracaso en nuestros deportes es muy constante y es una decepción diaria. Es una decepción diaria. ¿Y por qué? Porque siempre estamos o culpándonos o por ansiedades o por obsesiones, porque quiero hacer más de lo que no puedo, o por simplemente tener unas distracciones mentales. Por eso fracasamos. Por eso existen esos temores y esas fallas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Programar o reprogramar nuestro cerebro. Vamos a ver un video que lo voy a cortar a la mitad, pero más o menos van a tener la idea en qué consiste. José, no se escucha el audio. Bueno, no se escucha el audio, no sé, pues el micrófono está activado. José, compártelo el link en el chat y así más fácil damos 5 minuticos si quieres para que cada uno lo pueda ver desde su computador o su celular. Listo, permíteme.
¿Y cómo comparto eso? Dale copiar Copia, al link. copia y pega. Exacto, copia el link y entras al chat y lo pegas. Ya. Listo, pero no veamos 5 minutos, veamos una parte solo hasta donde está la parte de baloncesto, donde tienen que calmar el cerebro, hasta ahí. Listo, hágale. Bueno, Richard, ¿me avisas cuándo? Ok, hasta el tiro libre de baloncesto. Sí, sí. Ok, ¿Qué ok, falla? ya lo vi hasta ahí. Bueno, no sé por qué no se escucha el audio. Bueno, No, pero ya se bueno, me ha pasado a mí también. listo, bueno, entonces lo importante es cómo esta modulación emocional afecta al deporte. Y mire que es un ejemplo muy claro, estos son estudios científicos, cómo, por qué se grita y por qué los escenarios, pongamos en Estados Unidos, son tan cerrados, porque eso activa, ¿cierto? Ahora bien, nosotros tenemos un deporte que tenemos que bajar todas esas revoluciones para poder hacerlo bien. ¿Listo? Ahora, ¿cómo generamos la autoconfianza? Es muy importante varios puntos y uno de ellos es no hacer comparaciones, ¿cierto? Sobre todo delante de ellos, delante de nuestros deportistas en nuestro equipo, sea selección o no sea selección. ¿Por qué no hacer comparaciones? Porque recuerden que todos son diferentes y todos están en procesos distintos y todos tienen habilidades distintas, ¿cierto? Entonces, en vez de hacer comparaciones, lo que deberíamos tratar de hacer es trabajar en las debilidades. ¿Para qué? Para que ayuden a alcanzar sus metas. Y obviamente sus relaciones interpersonales va a mejorar, ¿cierto? ¿Qué pasa con eso cuando tú haces comparaciones? Empiezan a cogerse rabia o algún tipo de envidia entre los mismos jugadores e incluso con el entrenador. Voy a poner un ejemplo muy físico de entrenamiento
de cómo, pongamos, trabajar las debilidades. Si tú tienes un shortstop que coge muy bien de frente y coge muy bien al lado del guante, entonces si tú le tiras 100 rolling al día, pues no le tires 80 de frente, ¿no? Si coge muy bien, tírale 30 de frente, 20 al lado del guante, ¿cierto? Y 40 al guante volteado, porque esa es su debilidad, ¿cierto? Entonces, en vez de hacer comparaciones, pensar y mirar y empezar a programar qué es lo que debemos entrenar para mejorar. Lo segundo es resaltar los logros conseguidos. Por el más mínimo logro hay que resaltarlo siempre. Siempre hay que decirle muy bien, lo hiciste, lo mejoraste. ¿Por qué? Porque hay que reconocer las fortalezas que ellos están haciendo. Además, que están mejorando. Además, ellos están haciendo un esfuerzo para mejorar, van a entrenar, bueno, hacen muchas cosas. Entonces hay que resaltarles sus logros. La tercera parte sería no juzgar los resultados negativos, ¿cierto? Eso es una cosa que nosotros, o al menos pongamos yo, lo hacía, estoy tratando de mejorar. No cometer ese error de resaltar esos resultados negativos. Un ejemplo, pongamos, cuando le estamos enseñando a batear a alguien o a coger un rolling o a lanzar, tendemos a hacer o a decirles, mire, es que usted está haciendo así. O sea, recuerden que cuando uno dice no, está recalcando eso, ¿cierto? Entonces tú le dices, es que tú estás haciendo esto así mal. Entonces eso inconscientemente va entrando en el cerebro y lo va a seguir haciendo mal. Entonces pongamos una cosa muy buena que hacen los gringos, es que ellos hablan o dicen en inglés, you want, o sea, tú quieres, tú deseas hacer esto, ¿cierto? Entonces, en vez de decirle cómo lo están haciendo mal, más bien dígale, hazlo así, que te puede dar mejores resultados o genera este cambio, ¿cierto? Yo recuerdo que cuando estaba pelado y tuve una época que jugando bateaba mucho fly, el entrenador de esa época que tenía en ese entonces me decía, hey, es que estás bateando fly. Yo sé que estoy bateando fly, obvio, pero dígame por qué. ¿Sí me entiende? ¿Por qué estoy bateando fly? Entonces, la cuestión es enseñar o corregir sin mostrar los errores, más bien mostrando cómo sería mejor, cómo sería más efectivo. ¿Listo? Entonces, ¿qué hay que hacer? Vuelvo y repito, siempre hay que agradecer el trabajo de los muchachos, siempre. Hay que agradecerles lo que hacen, darles el valor al esfuerzo que están haciendo. ¿Y eso qué hace? Aumenta la autoestima. Miren que cuando ustedes, o ensáyenlo, cuando ustedes hacen esto con un jugador, ese jugador va a querer venir al entrenamiento nuevamente con muchas ganas, porque si vio que mejoró en el entrenamiento pasado, él sabe que puede mejorar más en el siguiente entrenamiento. Aquí vamos a ver algunas frases, eso ya ustedes después lo ven, ¿cierto? Y las analizan, o algunas palabras que uno podría usar como para poder darles ánimo a los muchachos. Recuerden que nosotros estamos enseñando, somos maestros y ellos están en constante aprendizaje, siempre están en un constante aprendizaje. Entonces hay que usar esas palabras. Son muy buenas, son muy gratificantes, sobre todo a ellos les va a aumentar la autoestima. Recuerden que estamos hablando de la autoestima. Miren, lo importante es que lo hagan bien, ¿cierto? Uno como entrenador o nosotros como entrenadores en nuestro deporte, yo creo que en todos los deportes, todos los entrenadores siempre exigimos la perfección, ¿cierto? Y yo creo que no hay ningún deporte perfecto. De pronto algunos gimnastas sacan 10, un perfecto, pero eso es raro. Entonces, no ser tan perfeccionistas. ¿Por qué? Porque la perfección no existe, sobre todo en nuestro deporte. Ya vimos que nosotros fallamos 7 veces de 10 y somos buenos. Entonces, tenemos que aprender a no ser tan perfeccionistas. Lo importante es que lo hagan bien. Yo recuerdo que he tenido la oportunidad de hablar con algunos entrenadores japoneses. Uno de ellos fue uno que vino el año pasado a un mundialito que se hizo de béisbol y conversé en varias ocasiones con él. Y yo le decía,
Pues los muchachos yo veo que tú los dejas jugar. Y él me decía, sí, yo ya les enseñé. O sea, para eso es el entrenamiento. Yo ya les enseñé, hay que dejarlos, que hagan su trabajo, ¿cierto? Entonces, no insistamos tanto en la perfección, aunque la idea es llegar allá, cada vez hacerlo mejor. Por eso se repite tanto el entrenamiento, tanto rolling, tanto swing, para cada vez ser mejor. Entonces, hay que ser constantes para que nosotros o ellos cada vez fallen menos, ¿cierto? Cada vez fallen menos. Tú como entrenador, si haces promesas, tienes que cumplirlas. Eso es importantísimo, importantísimo. ¿Por qué? Porque eso te hace ver ante ellos como un verdadero un verdadero líder a quien seguir, ¿cierto? Eso genera confianza de ellos hacia ti. Y obviamente ellos que van a sentir confianza y autoestima en sí mismos, ¿cierto? Entonces, siempre cumplir las promesas. Esta parte de aprendizaje va más que todo para nosotros los entrenadores y es siempre estar aprendiendo cosas nuevas. Mire, el deporte evoluciona mucho, la tecnología del deporte evoluciona mucho. Entonces, muchos entrenadores que pasan se limitan a lo que aprendieron hace mucho tiempo, ¿cierto? Y de pronto les da resultado, probablemente les da resultado, pero es que las cosas van cambiando, sobre todo que las generaciones cada vez son distintas, ¿cierto? Entonces, muchas veces los entrenadores creen que lo que están haciendo en el momento es bueno, pues obvio, porque les da resultado, pero una parte muy importante en el rendimiento deportivo, en el mejor rendimiento deportivo, es la planificación. Nosotros definitivamente nos tenemos que capacitar para hacer una buena planificación. ¿Por qué? Porque la planificación es la que siempre nos dice por qué ganamos o por qué perdemos. O sea, qué hice mal o qué hice bien y qué tengo que cambiar. Eso solamente nos lo da la planificación, ¿cierto? Entonces, siempre tratar de aprender las nuevas técnicas, ¿cierto? Obviamente, con la planificación y adaptarlo a mi entorno, porque lo que hacen en otra parte probablemente a mí o a mi equipo o a mi entorno no funcione. Yo no puedo, por decir algo, traerle un plan de entrenamiento a unos niños de 12 años, 13 años, un plan de entrenamiento de muchachos, pongamos de una academia a los cuales pretenden firmar al profesionalismo. No, hay que adaptar las cosas a lo que tenemos. Y la planificación de un adolescente no es lo mismo que la de un niño de 10, 11, 12 años, ¿cierto? Entonces, aprender nuevas tendencias y nuevos sistemas, ¿cierto? Tener las posibilidades siempre abiertas. O sea, nosotros nos podemos cerrar a lo que tenemos. O sea, hay muchas formas de hacer las cosas, ¿cierto? Por decir algo, a la gente no le gusta hacer cardio, pero es muy diferente si vos pongamos en un equipo, una selección, vos les dices, vamos a correr 5 millas o les dices, vamos a correr 50 minutos, eso es cansón. Pero si tú esos 50 minutos se los tiras en fly para todos lados, eso sí va a ser agradable, sobre todo que le va a gustar porque está cogiendo fly y estás trabajando el cardio. Entonces, hay muchas formas de hacer las cosas, sobre todo hacerlas divertidas, ¿cierto? Como dice el dicho, todos los caminos conducen a Roma y todo se puede lograr de diferentes maneras. La charla que tuvo el profesor Beto en estos días, él decía, bueno, otra persona intervino y dijo, yo tengo el sistema de Estados Unidos y me funciona, pero en Argentina tienen este otro sistema y también les funciona. Entonces es muy importante eso. O sea, todos los caminos nos llevan a algo, ¿cierto? Entonces, mirar cómo hacemos que las posibilidades se abran. Como se dice, en la variedad está el placer, ¿cierto? Hagamos unos entrenamientos divertidos. El crecimiento es el crecimiento personal. Miren, todo lo que nosotros hagamos como crecimiento interior, eso va a generar unos resultados exteriores, ¿cierto? Cuando hay un crecimiento interior y de mentalidad, esos resultados se ven afuera.
Y no estoy hablando, pongamos, de yoga ni de nada de eso, ¿no? También estoy hablando del estudio, de mejorarse a sí mismo, que los niños, porque es que ahora los niños, los muchachos son más inteligentes, pero menos motrices, porque a causa de la tecnología. Entonces, hay que tener muy importante ese crecimiento interior. Yo voy a decirles, pongamos una metáfora, y es la siguiente: si tú tienes en tu casa una planta y solamente a la planta le echas agua y le das sol, ella crece, ¿cierto? Perfecto. Si no la abonas, ella crece. Pero si tú la abonaras, seguramente crecería mejor, ¿cierto? Entonces no es simplemente regar, ponerla al sol, sino también abonar. Entonces, crecimiento interior. Esta parte que es muy interesante y se llama la pirámide del éxito. Esto es muy debatible y seguramente todos tienen diferentes teorías o no estén de acuerdo, o puede que sí. Esta es mi forma o mi percepción. Espero que la analicen y miren a ver qué tan viable y qué tan probable puede ser, ¿cierto? Entonces, la pirámide del éxito, ¿qué está arriba de la pirámide del éxito? El rendimiento deportivo, ¿cierto? Allá es donde queremos llegar todos, tanto deportistas como entrenadores, como dirigentes, ¿cierto? Queremos llegar al rendimiento deportivo. Esto se tiene que sustentar en unas bases. Para mí, la primera base en la que se sustenta el rendimiento deportivo es la táctica y la técnica. O sea, el desarrollo de estas habilidades técnicas y tácticas en los entrenamientos, ¿cierto? Para que se desarrollen estas habilidades, esto definitivamente tiene que existir. Hay que desarrollar estas partes, pero esto se va a sustentar o se va a soportar ¿en qué? En las estrategias. ¿Cómo así? O sea, a los muchachos hay que enseñarles a que aprendan a leer el juego, aprendan a leer la competencia, a ejecutar lo practicado. Porque una cosa es la técnica y la táctica, otra cosa es tener la estrategia, ¿cierto? Entonces, como vemos, ahí vamos bajando en escalones en cómo se debe soportar o cómo se soporta el rendimiento deportivo. El siguiente escalón que soporta todo eso hacia arriba, obviamente, es la preparación física. Y mire que está cada vez más grande, ¿cierto? La preparación física. O sea, la fisiología correcta para afrontar la competencia. O sea, es una base importantísima para el desarrollo de lo que está arriba. Si tú no tienes preparación física, va a ser muy difícil mejorar la táctica o la técnica. ¿Por qué? Porque tu cuerpo no está adaptado a eso. ¿Y cómo se hace la preparación física y toda esta estrategia y todo eso? Planificación, así de sencillo. A mi modo de ver, el siguiente escalón, con todo lo que hemos hablado y con todo lo que yo he investigado, es el más importante, y es la parte psicoemocional. O sea, en la mente está todo el resultado de ahí para arriba, ¿cierto? Está la motivación, la mentalidad, la comunicación, tu influencia como entrenador líder. Eso es importantísimo. Para mí es lo más importante que hay que aprender, ¿cierto? Entonces, estas habilidades emocionales o mentales son importantísimas. Si tú no tienes este soporte emocional en una competencia, en una final, en lo que sea, probablemente la técnica se va a venir al suelo, la táctica se va a venir al suelo, toda la preparación física que hiciste se va a venir al suelo, porque ese deportista va a llegar a la competencia y no va a poder con su situación emocional, ¿cierto? Lo bueno es que las habilidades mentales que son necesarias para el rendimiento deportivo también se adquieren, así como se adquieren las habilidades físicas. La comunicación. Definitivamente hay que mejorar la comunicación que existe entre nosotros como entrenadores y con los deportistas. ¿Por qué? Miren, a través de la historia, los grandes líderes manejaron o manejan la comunicación, ¿cierto? Las relaciones interpersonales se pueden acabar por una mala comunicación. Entonces, hay entrenadores que no logran, y analícenlo y verá que a pesar de tener jugadores buenísimos, muy buenos, no logran nada. Ese equipo no funciona, ese equipo no trabaja
Claro, ¿es por qué? Porque no tiene buena comunicación. Y si no tiene buena comunicación, no es un buen líder. Así de sencillo, no es un buen líder. Entonces, es importantísimo que el entrenador tenga esa clave para poder hacer que sus deportistas triunfen, ¿cierto? Que es la comunicación. Eso lo podemos ver en muchos deportes, como Phil Jackson, que era el entrenador de Michael Jordan y era importantísimo, o Alex Ferguson en su época con Cristiano Ronaldo, y así una cantidad de deportistas. Entonces, es muy importante eso. ¿Y cómo se hace? Tú tienes que comunicar bien, el entrenador está en la obligación de comunicar lo suficientemente bien las cosas para que los deportistas interpreten bien. O sea, ellos no se pueden imaginar lo que yo no dije, ni yo pensar que lo que yo dije ellos se lo imaginaron como era. O sea, si yo te digo pera, espera, ¿cierto? Y entiendan, que ellos entiendan qué es lo que tú quieres. Y así van a crecer y se van a desarrollar como deportistas y también como personas, ¿cierto? Pongamos en diseño, yo que soy diseñador también, en diseño se ve mucho eso. El cliente se imagina una cosa y yo me imagino otra. Entonces perdimos tiempo. Hay que volver a hacer el trabajo, ¿cierto? Los factores que definen la comunicación, ¿cierto? No, miren, no es simplemente hablar bonito. No, la comunicación no es hablar bonito. La comunicación no es gesticular bonito. No es moverse bien en el escenario. No, eso tiene muchos otros factores. O sea, el más importante es que tú te comuniques ¿a quién? A los cerebros de tus deportistas o a las emociones de tus deportistas. Pero si decimos que el cerebro maneja las emociones, entonces ¿a quién hay que hablarle? Al cerebro, ¿cierto? Recuerden que el cerebro controla, es el que controla. El cuerpo es un autómata. Hay 4 factores muy importantes en la comunicación, y si estamos pensando que si lo es psicoemocional es importante, el entrenador líder tiene que trabajar esto, la parte psicoemocional. O sea, hay que entrenar la mente, hay que entrenarle la autoconfianza, hay que entrenarle la importancia de los aspectos mentales del juego, porque es que nuestro deporte es mental. El béisbol y el softball son juegos mentales. Entonces hay que entrenarles eso, los aspectos mentales del juego. ¿Cómo empezamos a influenciar? ¿O cuáles son los aspectos que controlan la comunicación? Número 1, son las creencias. ¿Qué son las creencias? Es lo que pensamos de nosotros mismos. Eso nos define a nosotros como personas. Lo que nosotros pensemos de nosotros mismos nos define como personas. Y ahí es donde hay lo que más nos limita, que son las creencias negativas, ¿cierto? Por ejemplo, los papás, los amigos y los entrenadores y los profesores a veces cometemos errores como decirle a un niño, usted es feo o usted es malo, en el caso del deporte. Resulta que ahí le estamos metiendo en su cerebro desde la infancia esas limitantes negativas. Y él crece con esas creencias, ¿cierto? Esas son las cosas que nosotros proyectamos como padres o entrenadores o maestros. Ahora bien, esa sería la interrogante o la sugerencia o invitación. ¿Qué vamos a proyectar en nuestros deportistas? Hay algo que se llama indefensión aprendida y en esa indefensión aprendida hay unos que pueden con eso y hay otros que no, que sería la autoeficiencia. La autoeficiencia es el que es capaz de superar eso. El ejemplo acá pongamos es el dibujo del elefante. El elefante desde pequeño, esos elefantes de circo son amarrados a una estaca y ellos aprenden y se vuelven indefensos ante eso porque ellos ven que no pueden moverse de ahí porque están amarrados. Pero nosotros si nos ponemos a ver un elefante de esos, si tú lo amarras a un pilar que sostenga la carpa del circo, probablemente lo va a tumbar. Pero eso no lo sabe él. O él ya aprendió que no era capaz. Y es posible que tú lo amarres a una silla como en el dibujo
y no se mueva porque ya lo aprendió. Lo que hablábamos ahora del niño feo o el niño malo, que era malo para el deporte. Lo más complicado es que nosotros estamos amarrados a un montón de ideas que nos tienen precisamente amarrados. Voy a hacerle clic a este video, me dicen si lo escuchan, si no les pego el vínculo ahí. Igual no hay narración. Bueno, vieron, o sea, nosotros que estamos educando, Pablitos o Pedritos, cuando hablaba de la autoeficiencia, es que Pedrito es capaz de superar eso, ¿cierto? El hecho de que sus compañeros, no importa, vamos para adelante, voy a ser mejor, me voy a esforzar más, ¿cierto? Y eso es lo que hace uno como entrenador. Si le inculca una autoconfianza, probablemente Pedrito o Pablito hubiera tratado también de mejorar, ¿cierto? No simplemente, además de mejorar la forma en que nos comunicamos con ellos, también ayudarles a superar, ¿cierto? Que no se entreguen, que no se rindan, autoeficiencia. Esta parte que lo que necesitamos para ser exitosos, lo primero que hay que hacer son cambiar nuestras creencias. O sea, el no puedo, hay que borrarlo, hay que borrar el no, hay que pensar diferente. Si no, no logramos nada. Hay que tener creencias o hay que no nos limiten, ¿sí me entienden? Esas creencias que no nos limiten son las que tenemos que fomentar, son las que nos llevan al éxito, a lo máximo. O sea, si nosotros aprendemos y practicamos lo que aprendimos, vamos a tener éxito y lo vamos a lograr, ¿cierto? Las creencias que son limitantes, no, con esas creencias no vamos a lograr nada, no vamos a ir a ninguna parte. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. El segundo son los valores. Son mis propios valores, los valores de cada uno de los muchachos. ¿Por qué? Esos valores son los que nos definen a nosotros como personas, ¿cierto? Y nos muestran a nosotros cómo somos ante el mundo, ante la sociedad. Si no tenemos unos valores equilibrados que transmitir, no hay nada, no tenemos nada. Entonces, muchas veces tú puedes que veas una persona que te agrade o no te agrade y ni la conoces y no sabes por qué. Probablemente es porque tiene valores muy parecidos a los míos, ¿cierto? Entonces, algo importante es
que tenemos que ser coherentes en lo que pensamos, en lo que somos, en lo que proyectamos y en lo que hacemos. En la charla pasada, creo que fue en la de Carlos Vega, hablaron algo del tema del entrenador que bebía y no sé qué. Entonces, miren, ¿qué es lo que estamos proyectando? ¿Qué son los valores que nosotros proyectamos? Entonces, la segunda parte o el segundo parámetro para uno tener una buena comunicación. El tercero, el comportamiento. Aquí yo creo que se ajusta más el ejemplo que se hablaba con Carlos en la charla de él. O sea, cómo nos ven los demás. El comportamiento también define, nuestro comportamiento define la comunicación. Eso hace que nuestros deportistas crean o no crean en nosotros, que seamos o no seamos líderes, ¿cierto? Si yo transmito, o influencio eficazmente a los deportistas, posiblemente ellos se van a motivar, ¿cierto? Ellos se van a motivar. Miren y verá que regularmente un equipo es la imagen de lo que es el manager. Casi siempre es así. ¿Cómo es el manager? Es el equipo, ¿cierto? Entonces es muy importante eso. ¿Qué proyectamos nosotros? ¿Cómo son nuestros comportamientos? La otra son las habilidades, pero comunicativas, ¿cierto? Hay que tener estrategias para poder influenciar y motivar a los muchachos. Y no es conocimiento de estrategia o táctica, no, son comunicativas, comunicación no verbal, ¿cierto? Vea, hay una cosa muy interesante y es que todos nos comunicamos o entendemos de diferentes formas. Muchos son auditivos, otros son visuales y otros son kinestésicos. Casi todos tenemos de todo, pero resulta que no tenemos más de uno o de lo otro. Entonces, por ejemplo, tú a una persona que sea auditiva no le puedes decir, mire, tú le tienes que decir, escucha, ¿cierto? A una persona visual le tienes que decir, mira, no escucha. Y al kinestésico, el kinestésico tiene que tocar. Les voy a poner un ejemplo de un vendedor de carros. Un vendedor de carros le va a vender un carro a una persona auditiva. ¿Qué tiene que hacer? Decirle, escuche el estéreo de este carro, escuche el motor como suena, escuche, ¿cierto? Escuche. Probablemente tiene más facilidad de vender el carro. Ahora bien, si fuera un visual, ¿qué le tiene que decir? Mire el color que tiene este modelo, mire la línea aerodinámica que tiene, mire este tablero, es excelente. Probablemente puede que venda el carro. ¿Y qué pasaría con el kinestésico que abarca casi todo? Al kinestésico usted le tiene que decir, móntese al carro y sienta la cojinería de cuero, o coja la dirección y sienta la suavidad que tiene usted al dar un giro, ¿cierto? Entonces, mire que son diferentes formas de comunicar y por eso muchas veces nosotros no le llegamos a un deportista, porque no estamos hablando en el mismo idioma. Entonces, muy importante eso, cómo nos comunicamos. Ahí tenía otra cosa para decirles, pero se me pasó, se me fue la palomita. Bueno, aquí vamos a ver, estas 4 variables se retroalimentan, ¿cierto? A más habilidades mayores crecerán y serán más positivas y van a mejorar los valores y se van a potencializar las creencias nuestras y las de nuestros deportistas, ¿cierto? ¿Y qué pasa con ellos? Ellos, lo más seguro, nos van a ver como un ejemplo, como un líder y nos van a creer, ciegamente nos van a creer porque somos buenos, no porque gritamos, ni porque regañamos, ni por esto, no, sino porque ellos ven que somos un ejemplo, somos una imagen, somos un ídolo, ¿cierto? Entonces hay que manejar todo esto. Esta parte, bueno, nosotros como entrenadores no podemos pensar que lo sabemos todo, no. Siempre hay mucho para aprender y siempre hay personas de las quienes podemos aprender muchas cosas, ¿cierto? Entonces, como les dije al principio, lo que yo les voy a contar no es la Biblia del triunfo en el rendimiento deportivo, no, todos tenemos un poquito de la verdad, ¿cierto? Y si nosotros logramos involucrar
esa parte de la verdad y la hacemos como un todo, probablemente vamos a tener mejores herramientas, ¿cierto? Recuerden, no es solo saber estrategias y tácticas. Un entrenador, un manager general, abarca todo. Entonces, si estamos hablando de todo este tema es porque estamos diciendo que la mente es muy importante, ¿cierto? Sabiendo de la importancia de la comunicación, lo que tiene la mente, entonces tendremos que desarrollar o ver la perspectiva que tienen nuestros deportistas y la importancia de la mente, o sea, lo psicoemocional. Ahora, ¿cómo te vas a comunicar con su mente? Porque la idea es esa, comunicarnos con su mente para que influencie sus emociones y ellos quieran, deseen hacer algo, entrenar, hacerlo mejor, bueno, en fin. Entonces, ¿cómo influenciar su mente? Si es verdad que en el entrenamiento deportivo hoy por hoy se puede decir que está entre el 90, no importa el porcentaje, eso cada uno tendrá su opinión, pero digamos que entre el 90 y el 95% es mental, el rendimiento deportivo también, ¿cierto? Entonces hay que trabajar mucho la mente. ¿Cómo se trabaja la mente? ¿O cómo se activa el subconsciente con visualización? Miren, la visualización genera confianza. La confianza genera resultados. O sea, si tú logras y consigues un estado mental adecuado, una experiencia de visualización va a activar las mismas zonas cerebrales que hace una experiencia que tú hagas físicamente. Me explico. Cuando tú haces un trabajo físico, se genera algo en el cuerpo, que con la visualización pasa lo mismo. ¿Y qué es? Se crean unas conexiones que se llaman conexiones sinápticas. ¿Qué quiere decir eso? Es una descarga química que ocurre en las células que hace o genera una corriente eléctrica. Entonces, ahorita veíamos en el primer video cómo gritando activaban a través de esa amígdala algo químico que generaba una corriente eléctrica y animaba a los muchachos. Entonces, la visualización resulta que hace exactamente lo mismo, ¿cierto? Como si fuera un entrenamiento físico. Miren que hoy por hoy la tecnología que nos ha llevado a la realidad virtual y que han hecho pilotos de combate, entrenan con realidad virtual, astronautas en la NASA, los soldados, con realidad virtual. En Estados Unidos hace algunos años se hicieron un experimento con basquetbolistas y dividieron el grupo en tres. Uno va a entrenar 2 meses en la cancha tirando a la cesta. El otro grupo se va a ir para la casa 2 meses a imaginarse tirar a la cesta. Y el tercer grupo va a trabajar la mitad del tiempo en la cancha tirando y la otra mitad imaginando. Pues resulta que el estudio arroja que los que dividieron el entrenamiento en las dos partes fueron los que tuvieron mejor porcentaje de encestar. Y los que practicaron 100% en la cancha y practicaron 100% en la casa visualizando, tuvieron menos porcentaje, aunque muy parecido entre ellos dos. ¿Qué quiere decir? Que la visualización ayudó mucho al entrenamiento. Les voy a poner, aquí hay 2 videos. Les voy a poner uno. El de Fernando Alonso se los voy a explicar para que no, por lo del audio, si de pronto no le escuchan, en qué consiste. A él le hacen una apuesta y le dicen, vea, vamos a apostar X dinero a que usted no imagina, usted acaba de clasificar la vuelta de clasificación en 1 minuto 30, no recuerdo el tiempo. Entonces le dijo, apostemos 20 euros que si usted hace el mismo tiempo, me gana. Y si hace diferente tiempo, usted pierde la apuesta. Pero él le dio un margen de 5 segundos de más y 5 segundos menos. Entonces miremos el video.
No se ve, José. ¿No se ve? No, no se ve nada. Está cargando, está cargando. ¿Está cargando? Ahora sí. Listo, ya. Ya, bueno. ¿Escuchan el audio? No, no se No. escucha. Bueno, yo les voy diciendo entonces, él está apostando a la vuelta, que tiene que hacer un tiempo parecido, imaginándose la vuelta. Entonces él le dio 3 segundos de más y 3 segundos de menos de margen. Entonces lo que va a hacer él es imaginárselo y va a mover la cabrilla de dirección como si estuviera en el carro. Eso es lo que hace él. Pero les voy a adelantar un poquito el video. Fernando Alonso falló por menos del tiempo que le dijo, pero lo importante no es eso. Vamos a verlo cómo se imagina él eso. Van a mostrar la imagen de la carrera, de la vuelta real de la cámara del carro y la imagen de Fernando Alonso manejando la cabrilla. Bueno, el cuento es que miren lo que es visualización. Ustedes más adelante pueden ver este video. Esto también es un video de gimnasia, una gimnasta muy joven que no aprende una rutina, pero la aprende a través de la imaginación y después la ejecuta y la ejecuta perfecta. Entonces, y visualización. Ahora bien, el inconsciente. Esto es un punto importante. O sea, es importante conocer los patrones que se almacenan en el inconsciente o en el subconsciente, ¿cierto? De nosotros inclusive, pero más que todo de nuestros deportistas porque a ellos son los que estamos entrenando. Entonces, les pregunto o les digo, ¿es mejor uno saber la causa que la consecuencia? Yo les decía, cuando a mí me decían, está bateando puro fly, sí, yo sé, esa es la consecuencia, pero ¿cuál es la causa? ¿Cierto? Entonces es importante saber cuál es la causa o qué es lo que está generando todos esos comportamientos en esos deportistas, qué es lo que está pasando con esos deportistas, ¿cierto? Entonces, un ejemplo claro, la medicina tradicional. Tú vas al médico por dolor de cabeza y ¿qué hace el médico? Te manda un acetaminofén. ¿Qué hace el acetaminofén? Te quita el dolor de cabeza, pero no te quita
la causa del porqué del dolor de cabeza, ¿cierto? Entonces, mirar la causa y no el efecto, ¿cierto? Eso hace por qué son nuestros deportistas inseguros y miedosos. Hay que mirar por qué son inseguros y por qué son miedosos. Ahora bien, muchos de ustedes, de los que estén acá, que hayan tenido, tengan hijos. Entonces el niño se orina en la cama, entonces la pregunta no es, ¿te orinaste otra vez? No, mira, te voy a pelar. No, sería más bien es por qué se orinó en la cama, por qué está pasando en él, que él está expresándose de esa forma. Lo mismo pasa con estos deportistas, eso está en el inconsciente. Entonces hay un sistema que se llama el IAC. ¿En qué consiste el IAC? O sea, la mente está dividida, ¿cierto? Se dice que está dividida en el inconsciente y en el consciente. Ahora bien, el inconsciente supuestamente en nuestra vida diaria maneja el 88%, o sea, el 88% de lo que nosotros hacemos al día es inconsciente. O dígame quién es consciente de su respiración, o quién es consciente cuando se lava los dientes, o quién es consciente cuando se baña o camina, o cuando conduce el carro. No, eso es una cosa autómata, eso lo está manejando el inconsciente. El consciente está más o menos entre el 12 y el 5. O sea, es mínimo lo que nosotros hacemos conscientemente. Peinarnos, rascarnos, todo eso es inconsciente, todo eso. Se dice, pongamos, según los estudios, que el inconsciente transmite 400 mil millones de bytes por segundo de información, mientras que el consciente solo 2.000 bytes por segundo, ¿cierto? Eso es irrisorio. Ahora bien, ¿qué pasa entre los dos? Entre los dos hay una división entre el consciente y el inconsciente. ¿Esa división qué es? ¿O esa división cuándo ocurre? Básicamente pasa cuando nosotros o los niños cumplen 6, 7 años, que es el momento del análisis, es el momento de la crítica, de por qué. Nosotros, muchos psicólogos le pueden llamar la época del porquéismo, ¿cierto? ¿Por qué esto? ¿Por qué rojo? ¿Por qué amarillo? ¿Por qué lo tengo que hacer? ¿Cierto? Es el análisis. Ahí es cuando nosotros como personas hacemos una división entre el consciente y el inconsciente. Entonces, supuestamente toda la información que viene del exterior nos entra por nuestros sentidos, olfato, gusto, tacto, en fin, nuestros 5 sentidos. ¿Y qué pasa? ¿Qué hacemos? La analizamos toda esa información y ahí es cuando la hacemos inconsciente y la que no analizamos pasa al inconsciente, ¿cierto? Esa barrera nosotros como entrenadores tenemos que trabajar para superarla y llegar al inconsciente de nuestros deportistas, ¿cierto? Hay que trabajar ese inconsciente. ¿Por qué? Porque ahí es donde está la actitud, la confianza, la mentalidad, el por qué se porta ese deportista de esa forma que probablemente no sea la adecuada. Ahí está todo está almacenado ahí, ¿cierto? Entonces nosotros como adultos podemos tener algunas, llamémoslas trabas o algunos inconvenientes que simplemente son cosas que quedaron grabadas desde nuestra infancia. O sea que allá metido hay patrones de comportamiento, ¿cierto? Y esto afecta el rendimiento deportivo. Yo les decía al principio, esto es algo que tú puedes aplicar en el deporte como en tu propia vida, pero esto afecta el rendimiento deportivo, todos estos patrones. Entonces, ¿qué hay que hacer? Si nosotros sabemos manejar ese inconsciente y vamos a tener una comunicación exitosa, porque ya le vamos a hablar a nuestros deportistas como debe ser. Además de que todas esas habilidades o parámetros que vimos anteriormente de una buena comunicación. ¿Y eso qué va a hacer? Nos va a convertir en unos líderes, unos entrenadores líderes, unos entrenadores con credibilidad y vamos a lograr lo mejor de nuestros deportistas, ¿cierto? Hay muchas herramientas como la meditación, el retrospectivo, el entrenamiento mental, muchas cosas para trabajar el inconsciente. Ahora hay mucha literatura sobre eso. Entonces, necesitamos conocer esos patrones de comportamiento y conocer qué piensan los deportistas. Reconocer
y dominar esos requisitos mentales de juego. O sea, el por qué afectan su rendimiento, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay que hacer? Tener hábitos mentales. Me parece esta diapositiva muy buena y es que como de Carl Jung, cuando nosotros hablamos del destino y casi todo el mundo habla, no, es que es el destino, así fue el destino, simplemente es porque el inconsciente maneja nuestra vida. O sea, nosotros vamos por la vida inconscientemente, entonces le echamos la culpa que es el destino. Cuando nosotros hacemos que sea consciente, ya eso ya no se convierte en destino. Nosotros hacemos la vida de nosotros que queramos, porque lo estamos haciendo consciente. Mientras tanto, va a seguir siendo el famoso destino. Entonces, ¿cuál es el concepto clave? Entender lo que ocurre, ¿cierto? Entender qué es lo que pasa, entender la causa. Miren, esto no es psicología, bueno, usted lo puede llamar como quiera, psicología, coaching, programación neurolingüista, usted puede ponerle el nombre y esto lo puede encontrar de diferentes formas en la literatura. Pero si conocemos estos patrones que nos definen, podemos entender qué es lo que está pasando a nosotros y a nuestros deportistas. Miren, los patrones son repetitivos. Eso se repiten en todos los seres humanos. Se repiten en la sociedad. Pues mire ahora, con el coronavirus, ¿qué estamos haciendo? Un patrón repetitivo. Y a eso nos hicieron, a encerrarnos, a hacernos un patrón repetitivo. Y todo el mundo encerrado haciendo lo mismo, ¿cierto? Con miedo, con temor y un montón de cosas. Y lávese así, y quítese la ropa así, y échese al baño así, lávese 50.000 veces con el agua, con jabón, las manos. Bueno, entonces, lo curioso es que deportivamente esos patrones son muy parecidos en deportistas, ¿cierto? Entonces, la clave es, ¿qué ocurre? Entonces, ¿qué hay que hacer? Motivar, inspirar. Así de sencillo. Si tú sabes y entiendes qué ocurre, vas a poder motivar a los deportistas, vas a poder inspirarlos, vas a poder cambiar esas creencias limitantes, ¿cierto? Y generar confianza, generar autoestima, que ellos crean en ellos y no solamente en el rendimiento deportivo, sino como resultados en la vida. Un ejemplo, pongamos de eso. ¿Quién no quiere ser millonario? Todo mundo, pero por alguna razón no somos millonarios. O se lo voy a poner en deporte. Todos los muchachos que firman para el béisbol profesional quieren llegar a grandes ligas. ¿Y por qué no llegan? Hay muchas razones, además de las físicas, pero probablemente hay razones metidas en la cabeza que no dejan que uno avance, ¿cierto? Entonces, no es solo respirar, no es profundo, no es solamente tener pensamientos positivos, no, hay que escarbar allá para poder motivar e inspirar. Nosotros, ¿cómo actuamos? Vea, el ser humano a través de todos los años va almacenando información, que hacen que nosotros actuemos de una forma u otra dependiendo de las circunstancias, ¿cierto? Entonces eso va instaurando en nuestro inconsciente la manera de actuar, ¿cierto? De comportarse, porque eso ya está instalado como en un disco duro. Y eso funciona automáticamente. Lo dije ahora, el cuerpo funciona automático, es como un autómata. Usted entrena, repite, y cuando menos piensa, usted va y batea y eso es automático. El cuerpo simplemente actúa. Entonces, si nosotros vamos a pensar en deportistas de alto rendimiento en el futuro, ¿qué tenemos que hacer? Entenderlos desde que son niños, ¿cierto? Hay que programar sus mentes o hay que reprogramar sus pensamientos de perdedores, porque es que tenemos esos pensamientos allá metidos en el cerebro, ¿cómo se llama? Se me olvidó, en el cerebro del lagarto ese que aparece por aquí abajo. Allá está metido en esa parte del cerebro, nuestros cerebros perdedores, de pobreza, de un montón de cosas allá instauradas por la sociedad, por nuestra familia, por nuestros profesores, un montón de cosas, por los amigos, ¿cierto? Entonces hay que entender los niños y hay que reprogramar esa parte de la mente. Miren, una idea es como un virus y puede ser constructivo o destructivo. ¿Qué está pasando ahora con el coronavirus? Lo mismo, ¿cierto?
Es lo mismo, es una idea. No sé si la han visto, pero si no, les sugiero una película de Leonardo DiCaprio que se llama Origen. Ahí el que hace con un grupo de personas se meten en el cerebro de las personas y se meten en los sueños y los programan para que cuando despierten ejecuten algo que ellos quieren, ¿cierto? Idea muy buena. El niño o el hijo que se le orina en la cama, entonces más bien lo que usted va a hacer, reprograme eso para que cambie, ¿cierto? Es como meterse en su sueño o en su mente. La automatización. ¿Esto qué es? Nosotros por naturaleza, el ser humano tiene que pertenecer a un grupo. Por naturaleza, nosotros somos sociales, somos sociables. Aquí vamos a ver dos ejemplos, no es necesario el audio, pero el video pues es suficiente, yo les voy contando si quieren. Un experimento fue como en los 70, en los 60, algo así, y el mismo experimento lo hicieron muy recientemente, el mismo, y mostraron exactamente lo mismo. ¿Qué quiere decir? De que ese es el comportamiento humano. ¿Listo? Richard, me dice si se frena el video o espera un momentico que cargue. ¿Listo? Sí, lo que pasa es que los videos en estas plataformas siempre corren un poquito frenados. Listo, bueno, entonces me dices cuando veas que cargo para yo darle play. Me dices cuando cargue. Y ahí está, Ya está la pantalla. sí. Bueno, yo les voy narrando en qué consiste este experimento. Bueno, el comportamiento de las personas cuando entran, los que están dando la espalda son los del experimento. El otro, no. Este se siente separado de la sociedad. Y él poquito a poquito va girando, como para hacer lo mismo de los demás. Incluso mira su reloj para disimular, pero tratando de voltearse un poquito cada vez más. ¿Cierto? Miren cómo la sociedad nos influencia a nosotros. Bueno, miren, ese es el experimento de que nosotros siempre pertenecemos al grupo. Vamos a ver el mismo experimento muchísimos años después. Richard, me dices cuando esté en pantalla. Vale. Listo. Listo, bueno. Eso es lo que llama la influencia social.
Bueno, ese video lo pueden ver más adelante ustedes para que vamos y aceleremos un poquito más. Cuando les mande a Richard el PDF, ahí pueden tener sus vínculos. Bueno, entonces esto es pertenecer al grupo. Todo el mundo quiere pertenecer al grupo. Las conclusiones, vamos a leerla rápida, pero esas también las pueden ver ustedes más adelante. Todos los deportistas necesitan hacerse sentir o sentirse parte de un equipo. Es importante hacerles sentir que son de la entidad, del grupo, que se sientan unidos. El ser humano por excelencia necesita pertenecer a un grupo social. Miren, importante, ha sucedido. Yo he hablado con deportistas que pongamos van a un torneo, a un equipo, a una selección, y yo les pregunto, hey, ¿cómo te fue? Y me dicen, bien, bueno, cada campeones. Ah, qué bueno. Ellos quedaron campeones, ¿cómo así que ellos? Ah, sí, yo no jugué. ¿Cómo así que no jugaste? Ah, sí. O sea, ni un turno, ni un swing, ni un fly, nada, ¿cierto? Entonces nosotros por naturaleza o esas personas no se le dio la oportunidad de sentirse parte de un grupo, ¿cierto? Y eso pasa mucho. Eso afecta ¿qué? La autoestima. Eso afecta la autoestima de los jugadores. Entonces, más adelante vamos a ver unos detalles sobre eso. Bueno, los patrones, todo lo que nosotros hacemos en la vida son patrones de repetición. Repetición, repetición, repetición. Son patrones mentales de comportamiento. Todo lo que hacemos, incluso entrenar, es repetición. De eso se trata el deporte. Repetir, repetir rutinas, rutinas, rutinas. ¿Para qué? Para mejorarla. Y para mejorarla hay que hacerla muchas veces, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el cuerpo es un autómata. Entonces hay que hacerla tantas veces hasta que el cuerpo las ejecute automáticamente. Pero entonces, ¿qué hay que hacer? Repeticiones bien hechas. La pregunta que yo les hago es, ¿qué es mejor? ¿Poquito bien hecho o mucho mal hecho? ¿Cierto? Si es mucho mal hecho, sí, trabajaste mucho, sudaste y de todo, pero mal hecho, aprendieron mal. Y eso es lo que van a hacer en el juego. Algo que aprendieron mal. Y el problema es borrarles eso y volverles a grabar. Ese es un problema más complicado. Entonces, mejor, poquito, bien hecho, poquito, perfecto. Listo. Entonces, tenemos que explorar el inconsciente con esto. Hay patrones, miren, hay toda clase de patrones destructivos y constructivos. Pero si tú aprendes a identificar esos patrones destructivos, ¿qué hay que hacer? Cambiarlos o potencializar los constructivos, ¿cierto? Hay que cambiar todos esos patrones de pensamiento. Esta me parece muy importante y yo le llamo la tecla de la importancia. La tecla de la importancia. Esta tecla es una tecla de un computador Apple y se llama command, o sea, comando. Y se puede decir que con esa tecla tú la necesitas para todo lo que haces en el computador. Entonces yo le llamo la tecla de la importancia, ¿cierto? Si le importas, él cree en él, ¿cierto? Entonces es el patrón de la importancia. Ojo, no es que el jugador se sienta importante o subido, o como se dice, más que los demás. No, de lo que se trata es que él sepa que a ti te importa a él y que al equipo le importa a él. Eso es el patrón de la importancia. Y que ese jugador, aunque no le esté yendo bien, aunque esté bajo en su rendimiento, lo necesitamos y es importante. En Grande Liga se ha visto eso. Se ha visto que grandes jugadores de un equipo, importantes para un equipo, cómo afecta y las estadísticas están cuando ese jugador está, qué estadísticas tiene el equipo y qué estadísticas tiene cuando no está, ¿cierto? Entonces miren que esto es muy importante y eso afecta tanto al jugador como a un equipo, ¿cierto? Entonces, si un deportista cree y se siente importante, él va a creer en sí mismo, ¿cierto? Y automáticamente, al él creer en sí mismo, van a crecer sus valores y sus creencias. Va a crecer su autoestima. Eso pasa con los jugadores de nuestras selecciones, sean nacionales o selecciones departamentales. Esto pasa.
¿cierto? Hay que darle la importancia y que los deportistas se sientan importantes. Ruby habló sobre eso, que para este año iba a tener 30 jugadoras, que porque por el coronavirus pasaron las del año, le van a dar la oportunidad de estar aquí, entonces va a tener 30. Entonces, ¿qué va a hacer? Tiene que darle la importancia a todas, ¿cierto? Porque a todas las va a necesitar en algún momento. Entonces, la primera letra de Coman es confianza. Literalmente, ¿qué es confianza? Por el diccionario, esperanza firme de que una persona tiene que suceda algo. Esa esperanza que tiene, ¿cierto? La confianza. Es confiar y creer porque se siente importante, porque lo necesitan. Entonces, ¿qué hace esa persona? Actúa de la mejor manera. Quiere mejorar personalmente, quiere que el equipo le vaya bien. Claro, ¿por qué? Porque tiene confianza. La segunda sería oportunidad. Aquí hablábamos de eso. ¿Qué es oportunidad? Circunstancia. Momento o medio oportuno para realizar o conseguir algo, ¿cierto? Entonces, ¿las oportunidades de qué? De desarrollarse como deportistas, como personas, de conseguir unas metas diarias o metas de campeonato, ¿cierto? Jugar mejor, ser mejor, tener las oportunidades de ampliar, las oportunidades se amplían cuando te sientes importante o cuando das la importancia. Vuelvo y repito, a los jugadores, pongamos, de nuestras selecciones, hay que generarles eso, darles la oportunidad. Voy a poner un ejemplo. Imagínense ustedes el escenario donde están entrenando todo un año para ir a unos juegos, por decir algo, los Juegos Nacionales, que no son una final de año, y tú tienes, a ver, qué, cualquier posición, shortstop, por decir algo, tienes dos shortstop, el titular y el segundo. No hablemos de la banca, no, el segundo. Pero resulta que tú no le das la oportunidad al segundo de formarse. ¿Y qué pasaría si faltando 2 semanas el titular se lesiona? O le ocurre una calamidad familiar y no puede asistir al torneo, te toca jugar con el segundo, pero resulta que tú no le diste la oportunidad de formarse. Si tú no le das la oportunidad de formarse, ¿qué va a pasar con ese deportista en el torneo? Va a cometer errores, va a tirar mal, se va a ponchar. Entonces, muchas veces, ¿qué pasa como entrenador? Hey, ¿cómo te fue? Perdimos. ¿Por qué perdimos? Porque a fulanito o a fulanita le fue mal, porque no batió cuando tenía bases llenas, porque no hizo el out en el último inning para quedar campeones, ¿cierto? Esa se podría ser la respuesta más fácil, pero nosotros no pensamos que es que realmente nosotros no le dimos la oportunidad para que esa persona tuviera el estrés en entrenamiento o en partidos de entrenamiento o de fogueo para llegar a esta situación, ¿cierto? Y me es muy fácil echarle la culpa, no, más bien la culpa sería de nosotros por no haberla preparado. Rubí lo dice, va a tener 30 jugadoras y esas se me van a ir 8 el próximo año. Tengo que cultivar las otras, claro, porque las otras se me van, entonces me quedo sin equipo. No, hay que cultivar las otras. En el béisbol de Grandes Ligas pasa eso. Los titulares son los que ganan millones de dólares, pero están los otros ahí en la banca y también salen a jugar. ¿Por qué? Porque a final de temporada los pueden necesitar. ¿Qué tal si se lesione? Y ha pasado, que se lesiona el caballo del equipo, ¿cierto? Ha pasado. Entonces es muy importante la oportunidad, la motivación. ¿Qué dice literal? Persona o cosa que anima a una persona a actuar o a realizar algo. Así de sencillo. ¿Eso qué hace? Que quieran trabajar, que quieran ser mejores, que quieran superarse. Hay que motivar, hay que motivar. La autoestima es el aprecio o confianza o consideración que tiene uno de uno mismo. Entonces hay que cultivar esa autoestima en los deportistas, que se sientan que son buenos, que son importantes, que están mejorando, que le están dando ánimo, vamos, muy bien, están mejorando mucho, sigue trabajando duro. Eso es la autoestima, importantísimo. La N de necesidad, cosa que se necesita para alguien o algo. Miren, es importantísimo uno conocer los deportistas, cómo es su vida. Rudy lo dijo, hacemos un estudio con un formato donde qué le da miedo, qué le pasa, dónde vive, cuánta es la familia, todo, un montón de datos. Eso es conocer a sus muchachos.
De hecho, ¿qué necesidades tiene? Yo conozco que hay entrenadores aquí que a un muchacho que no tiene para comerse le dan plata para que coma o pasaje para que vaya al entrenamiento o al partido o lo que sea, o le consiguen un trabajo, muchas cosas. Entonces eso es conocer las necesidades, o sea, uno tiene que ser amigo de los deportistas, pero no confundir con pinchería. Una cosa es ser amigos, otra cosa es yo irme a beber y a parrandear con ellos, porque cuando hacemos que haya un vínculo fraternal o un vínculo de amistad de entrenador, entre entrenador y deportistas, esto se complica. Esto se complica porque entonces tú ya vas a manejar un equipo por el corazón y no por la mente. Y estamos hablando que es un deporte mental. O sea, no puedes trabajar con el corazón, sino con la mente. Está la dependencia. Ojo, no podemos malinterpretar esto. ¿Qué es independencia? Estado mental o físico que una persona necesita, oiga, necesita un determinado estímulo para lograr una sensación de bienestar. Ojo, no es la dependencia tóxica como el del marido y la esposa, que como yo trabajo y yo soy el que llevo la plata a la casa, entonces usted depende de mí. No, eso no es esa dependencia. Es un estímulo. Y resulta que nosotros como entrenadores necesitamos nuestros deportistas. Y los deportistas nos necesitan a nosotros como entrenadores, ¿cierto? Entonces es una dependencia recíproca. Entonces, es importante que ellos sientan que tú les importa. Miren que estamos hablando mucho de la importancia de la autoestima, de los valores, ¿cierto? Entonces, es el patrón de la importancia. Esto puede potencializar el rendimiento y la actitud de nuestros deportistas. Hay un experimento que hicieron en Cuba hace muchos años, en la provincia de Ciego Ávila. La voy a contar rápido. ¿En qué consistió? Hicieron un experimento sobre el rendimiento deportivo y viendo a ver qué era lo que afectaba a los bateadores y a los lanzadores. Y empezaron en ese análisis y se dieron cuenta que habían un montón de factores internos. Factores internos y factores externos. Los factores internos son esos, pongamos que tú no sabes qué pasa dentro de los deportistas. ¿Me explico? Tú no sabes cuando un jugador, un bateador va caminando a la caja de bateo. No sabes qué está pasando por su cabeza, no sabes el monólogo que hay en su cabeza, no sabes el problema interno que tiene en la casa, con la novia, el trabajo, bueno, tantas cosas, ¿cierto? Entonces, todos estos factores afectan el rendimiento deportivo, pero también hay unos factores externos que algunos los conocemos y otros no. Pongamos que podríamos conocer el campo, o sea, estoy jugando en una ciudad diferente, la temperatura, el público, están transmitiendo el partido, en la tribuna está mi novia, me está viendo mi familia por televisión, estoy jugando contra el mejor equipo, fuera de eso es el mejor lanzador de Colombia, y fuera de eso, el árbitro. Entonces, son un montón de factores externos que afectan nuestro rendimiento deportivo, ¿cierto? Pero eso es lo que tenemos que enseñarle a los deportistas, a cómo controlar y cómo manejar eso. Hay cosas que no se pueden hacer nada y que ahí están. Nosotros no podemos cambiar el clima, no podemos cambiar la cancha, no podemos cambiar el árbitro, ¿cierto? Pero hay otras cosas que sí podemos cambiar la mentalidad. Entonces, muy importante, esos estados mentales internos. Eso fue el resultado que arrojó el estudio en esa provincia. Aquí hay esto lo leen después, cuando les envié eso, fue el resultado que arrojó toda esta investigación. Los factores externos y externos que afectaban su rendimiento deportivo. ¿Qué hay que tener en cuenta? Nosotros como entrenadores tenemos que saber que los deportistas tienen estados mentales y no podemos evitar o creer que no hay estrés en ellos. O sea, el estrés es una variable en el deporte, eso es inevitable, eso existe. Y no podemos decir que lo vamos a quitar, no, pero sí controlarlo, sí poderlo manejar conscientemente. Hay muchas técnicas para eso, como siempre estar metido en el presente, no pensar en lo de ayer o lo que va a pasar mañana, como decía Ruby, se ponchó 3 veces, entonces ¿ahora qué me va a pasar? ¿Me va a ponchar la 4ª vez? No piense eso, disfrute este momento, ¿cierto? Es más, el jonrón que tú bateaste ayer, hoy no sirve de nada.
Entonces, ¿para qué pensar en el pasado? No, el momento, hoy, hoy. Bueno, esto lo leen ustedes pues más adelante, para no hacer como muy pesado esto. ¿Cómo prevenir? Pongamos, este es otro tema, que es cómo prevenir el estrés en los entrenamientos. Uno, Ruby lo decía, hay que estresarlos en entrenamiento para que lleguen a la competencia y eso sea como si nada. Pero uno también puede hacer que los entrenamientos sean diferentes. Una parte que es estresante y es el ambiente de trabajo. El control de esas situaciones cotidianas potencialmente estresantes. Y eso pasa como entre entrenadores, entre jugadores. Entonces, entre entrenadores no se ponen de acuerdo, entre jugadores no se quieren, entre jugadores y entrenadoras, entrenadores y jugadores, no me quiere a mí, tiene preferencias, te la rosca, no sé qué. Entonces, son ambientes de trabajo, incluso hasta con los dirigentes. Ah, no me han pagado los viáticos. Ah, es que miren el hotel en que nos metieron. Ah, es que nos mandaron en bus y vean, nos demoramos 24 horas por un derrumbe. O sea, son un montón de cosas que hacen que el ambiente de trabajo sea cada vez más difícil, ¿cierto? Lo otro son las cargas de trabajo. Hay que maximizar la recuperación física y mental. Miren, hay una en alto rendimiento, todos los deportistas son muy buenos, son muy buenos. Hablemos de grandes ligas en este momento. Todos los deportistas tienen grandes herramientas, buenísimos, impresionantes. Pero ¿sabe cuál es la diferencia del que triunfa y el que no triunfa? Son las herramientas mentales. Las herramientas mentales son las que hacen que muchos ni lleguen, ¿cierto? Entonces, miren que en este momento, el trabajo físico de ellos, porque se supone que un jugador de esos o de selección nacional o selección departamental, podemos decir que saben jugar. Si están en una selección es porque saben jugar, entonces hay que trabajarles esa parte mental, ¿cierto? El porcentaje lo pones tú en tu planificación, 20% físico y 80% mental, no sé, una locura, pero eso habría que planificarlo. Pero tenemos que tener presente que estamos en un deporte mental, ¿cierto? ¿Qué porcentaje en tu planificación le das a las habilidades y estrategias mentales? Sería bueno como plantear eso en nuestra planificación. Les voy a mostrar las tareas excesivas. Son excesivamente monótonas. O sea, tenemos que incorporar momentos o que hagan agradables los entrenamientos, ¿cierto? Para que el entrenamiento sea bueno y los deportistas quieran ir a entrenar y lo disfruten y quieran mejorar. Bueno, les voy a poner un ejemplo de más o menos cómo sería una actividad aburrida, convertirla en una actividad agradable. Richard, me dices cuando el video esté procesando, porfa. Dale. Listo. Ahí. Sí, pero se frenó. Ah, Sí, yo lo frené, listo. ok. ¿Qué pasa? Es una estación del metro en Estocolmo. Es una estación del metro en Estocolmo donde la gente solamente usaba la escalera eléctrica. Entonces, ¿qué hizo Volkswagen? Hizo algo divertido para que la gente usara las escaleras convencionales. Bueno,
ese lo pueden terminar de ver después. Vieron cómo una actividad aburrida se puede convertir en una actividad agradable. Entonces hay que hacer cómo cambiar esas actividades monótonas. Concluyendo, pongamos en este tema, esas mismas tareas que los deportistas hay que hacerlas estimulantes, ¿cierto? Hacer actividades que no tengan relación alguna con el deporte, pero que cambian los patrones de monotonía, y estimularla a los deportistas en unas tareas que sean completamente desconocidas, pero que vayan a generar, pongamos en el caso de nosotros, esa incertidumbre o ese estrés o esa ansiedad, porque los estamos entrenando para la competencia. Importante acá, y son las expectativas que tú tienes y para la temporada. Y todo eso lo da que los planes de entrenamiento, la planificación lo da, pero lo importante aquí es que tú lo tengas claro y que lo tengan claro los deportistas. ¿Por qué? Porque si tú vas a un torneo que te vas a preparar todo un año para ir a diciembre, tienes que ser consciente y hacerlos conscientes a ellos. ¿Quiénes van a jugar el torneo a final de año? ¿Qué vamos a pelear el título? Los mejores, los que mejor estén en el momento. Pero durante todo ese año hay una preparación y todo el mundo va a tener la oportunidad de enfrentarse a sus propios miedos y mejorar. Pero, ¿quiénes juegan? Los mejores. Entonces es muy importante en la planeación, pues como tener eso muy presente, que es lo que nos dice si ganamos o perdemos y por qué ganamos y por qué perdemos. La invitación es ¿cuál? Es a que seamos entrenadores de habilidades o procesos mentales, ¿cierto? ¿Y cómo? A través de la comunicación, mejorar esa comunicación. Bueno, no siendo más, espero haya sido algo muy enriquecedor para ustedes, que tomen en cuenta algunas cosas que les sirvan. Muchas gracias por la asistencia. Hombre, José, gracias. Gracias por excelente charla. Muy agradecido contigo por compartir ese conocimiento que nos va a engrandecer y que seguro aquí en el Departamento de Antioquia estamos necesitando mucho, esta parte mental. Tengo varias preguntas, José, pero antes de eso, como una pregunta mía es, yo pienso que los sistemas de entrenamiento y la metodología de entrenamiento tenemos que cambiarlas. Sabemos que estamos en un país que la situación económica de nuestros deportistas y de los mismos entrenadores, nosotros tenemos Antioquia, Bogotá, de pronto Bolívar, ahora son privilegiados porque les pagan. Pero aquí en Antioquia yo veo el entrenador que tiene que ir a rebuscarse de un lado para otro y en la noche coge el entrenamiento, vamos a hablar de selección, y tiene que dirigir o entrenar 30 muchachas o 30 muchachos o 20 y pico muchachos. Entonces ese trabajo mental se le hace difícil, conocer a sus jugadores. Yo propongo, una de las propuestas que yo tengo es que tenemos que cambiar ese sistema de entrenamiento. Y Rubí lo tocó en la charla de ella. Ellos porque tienen la capacidad, entonces un día citan el infield, otro día el outfield, otro día los lanzadores. Yo creo que nosotros, para conocer nuestros deportistas, tenemos que cambiar el sistema de entrenamiento. Yo no digo que el infield, yo digo que vamos a citar hoy los segunda base y los shorts no. Vamos a citar hoy la tercera y la primera, otro los outfield, otro día los lanzadores y los catchers. Sé que es difícil en nuestro medio, pero ahí tenemos que llegar como para conocer, porque es que lo que tú dices y lo decimos todo, este deporte es 90% mental y el otro 10% de la cabeza, o sea, es 100% mental. No sé qué piensas tú sobre eso, José. No, Joaco, sí, definitivamente nosotros tenemos muchas limitantes en nuestro país, en Estados Unidos y en otros países tienen mucha tecnología, tienen el dinero, tienen la capacidad de pagarle a los entrenadores bien, porque nosotros los entrenadores entonces tenemos que tener varios trabajos, bueno, sí, y efectivamente o definitivamente hay que cambiar el sistema de entrenamiento para
¿Para qué? Para ver otras posibilidades. O sea, si lo que nos está dando resultado ahora está bien o no está bien, pues cambiemos. Cambiemos y analicemos otras formas de entrenamiento que probablemente nos dé resultado y que le está dando resultado a otros, ¿cierto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Adaptarnos y ver, dependiendo de nuestras limitantes, ver cómo hacemos para que maximicemos las sesiones de entrenamiento o la planificación que tengamos. Juaco, activa el micrófono. ¿Conoces con eso? Mario Duque pregunta lo siguiente, José, ¿qué estrategia propones para determinar qué habilidad comunicativa le sirve a cada uno de nuestros dirigidos? Bueno, yo creo que no es tanto las estrategias, más bien es observación. O sea, tú observa y tú notas fácilmente cuando una persona es auditiva o es visual. Pongamos, a mí me ha pasado varias veces con niños que yo tengo un bate en la mano y ellos me dicen, me deja ver el bate. ¿Y yo qué hago? Yo se lo muestro, ¿cierto? Pero entonces él ya después me dice, no, lo que quiero es que lo quiero tocar. Entonces yo se lo doy y lo tocó, ya listo, ya lo tocó. No, lo que yo quiero es hacer un swing. Bueno, eso es otra cosa, ¿cierto? Entonces, cójalo pues, haga swing. Entonces, miren, una cosa es visual, otra cosa es tocar, otra cosa es moverse. Pero con observación uno puede lograr determinar esas personas cómo se comunica uno con ellas. La forma de hablar, la forma de gesticular. Muchas veces tú le hablas a los jugadores y son mirando para otra parte. Entonces, esos no son visuales, esos son auditivos. Hay otros que tú sabes que cuando haces, pongamos un dibujo en la tabla o en el piso, en la arena, entonces aprenden más fácil, ¿cierto? Aprenden más fácil. Otros dicen, no, repítame que no entendí. Entonces esos probablemente no son auditivos, porque tú les hablas y no entienden, ¿cierto? Entonces yo creo que básicamente es observación, no es tanto estrategia, no, es observación muy aguda, y eso uno la va practicando y funciona. Perfecto, gracias. Jorge Cabello dice, como entrenador debemos manejar un buen coaching para poder transmitir de la mejor manera nuestras ideas y nuestros mensajes. Por eso es muy importante saber decir las cosas y manejar un buen tono de voz. Sí, yo decía, el buen entrenador no es el que más grite, no. El buen entrenador no es el que más grite. De hecho, me parece muy bueno estos entrenadores japoneses, y los americanos lo hacen, ellos no gritan. Yo veía que ese entrenador era sentado ahí en una silla y simplemente silbaba o hacía un gesto y ya. Entonces yo le decía, ¿por qué? Él me decía, no, es que yo ya los entrené, ellos ya saben qué hacer. Si fallan en algo, entonces yo ya sé que tengo que mejorar en los entrenamientos. Ahora bien, imagínense el escenario, un deportista que va a batear y yo soy el coach de tercera. Y pongamos el ejemplo de los Juegos Nacionales. Estamos en Cartagena, la semifinal o la final contra Bolívar, 3 de la tarde, ese calor tan berraco, a pleno sol, la tribuna llena, gritando Bolívar, Bolívar, la televisión, me están viendo en la casa, yo le estoy dando señas como loco, y esa jugadora o jugador está enloquecido con ese montón de cosas en la cabeza, y fuera de eso yo le voy a gritar. ¡Ey, pero batea pues! ¿Qué te pasa? Que no sé qué. O no cogiste la seña. ¿Sí me entiende? O peor aún, corregirle el bateo en ese momento. ¿Cierto? Entonces, miren que nosotros como entrenadores tenemos que tener muy buenos coach con los que nosotros nos podamos amalgamar bien y que tengamos la misma mentalidad, que fue lo que hizo, pongamos, con Boston Joe Cora hace 2 años, que ¿qué hizo? Fue un líder, se convirtió en un líder, tuvo muy buenos coaches que fueron con su filosofía y influenciaron en sus jugadores. ¿Y qué lograron? Ser campeones. Entonces sí es muy importante tener un buen stock de entrenadores, muy buenos. No es simplemente que, no.
que tengamos una buena, lo hablaba yo en el tema de ambiente de trabajo. Si no tienes un ambiente de trabajo bueno entre entrenadores, probablemente la situación no vaya a ser muy buena. Perfecto. El señor Ángel Arrieta comenta, creo que en nuestro país nos hace falta trabajar lo cognitivo, como hacemos en la parte técnica y táctica y física. Por eso no llevamos más peloteros a las grandes ligas, por no ser un coach innovador. No sé cómo la ves. No, efectivamente. Lo que pasa es que nosotros desafortunadamente estamos ligados por los resultados, no por crear buenos jugadores ni por buenas personas, sino que ganó. Y te van a evaluar porque que ganaste o no ganaste, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa con...? Entonces, el fenómeno que está ocurriendo es que están firmando muchos peloteros por cualquier dinero y resulta que no llegan a ninguna parte, porque no les entrenamos esas facultades mentales, cognitivas, no, todo es físico, 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 físico. Y bien podemos ver, ahora muchachos, pongamos en academias de 14, 15 años, con unos cuerpotes así de hombre ya desarrollados, con musculatura y de todo, pero, y la cabeza, se está trabajando la cabeza, ¿cierto? Entonces sí, eso es un error que estamos cometiendo nosotros. Desafortunadamente, el mercado del béisbol, el profesionalismo y todo eso, y me supongo que si eso fuera en softball también el profesionalismo pasaría lo mismo. O sea, el mercado nos está llevando a trabajar de esa forma y no trabajar de una manera más innovadora e inteligente. Alejandra Monzón, aquí como última pregunta, dice cerebro reptiliano, no sé qué será eso. Sí, efectivamente, ese fue el que se me olvidó ahora que dije cerebro de lagarto, sí, cerebro reptiliano, que es el que está abajo acá. De hecho, ahí es donde se almacenan esas cosas inconscientes, ¿cierto? Donde está inconsciente y subconsciente. Entonces, los dos son diferentes niveles. El inconsciente es lo que está metido allá en el reptiliano, en el cerebro reptiliano, que lo tenemos todo, pero son experiencias que acumulamos que no sabemos que están ahí. Pero ahí también está metido lo que está del subconsciente, que es lo básico del ser humano, como el miedo, como el instinto de conservación, ¿cierto? Ahí todo está metido. Entonces, sí, es cerebro reptiliano, se me había olvidado. Hombre, José, gracias. Estas clases de charlas, así como han manifestado todos los entrenadores y participantes hoy, carecemos en nuestro país y en nuestro medio, sobre todo en el softball, no tenemos esta clase de charlas. Y esto nos hace mucha falta a nosotros para ganar, para ser triunfadores, para hacer las cosas mejores, que es una de las que nos hace falta en nuestro país. Yo quiero que, antes que Richard tome la palabra, abramos los micrófonos y le demos un gran aplauso a José por la magistral charla que nos ha dado hoy. Bueno, gracias. Dale, Richard. No, felicitar a José. Yo soy uno de los que estos temas me apasionan mucho porque definitivamente nos falta mucho conocimiento en este aspecto y me incluyo ahí también. José, muchas gracias por tu participación y por tu conocimiento y los esperamos mañana a 2 de la tarde y el domingo en la noche estaremos enviando la programación de la próxima semana. Una feliz tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, un abrazo. Guaco, muchas gracias. Richard, muchas gracias. A vos, José.